Vamos a comenzar hoy, mis hermanos, vamos a comenzar. El título de la predicación se llama, precisamente, mis hermanos, es una vida de bendición comienza con Cristo. Y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor para con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias porque has sido bueno en gran manera con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y gracias por tu buen amor y tu buena misericordia para con nosotros, que constantemente tú despliegas ante nuestras vidas. Gracias, Señor, por toda bendición que tú das. Gracias porque eres bueno. Alabado seas. Ahora déjanos entender tu palabra, mi Señor, que tu palabra podamos apreciarla, considerarla, que podamos entenderla, pero sobre todo, mi Señor, que tu palabra haya en nosotros un lugar donde pueda fructificar. Al salir de este lugar queremos poner por obra tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor, y gracias en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de esto, de una vida de bendición comienza con Cristo. Comienza así. Es la predicación número 1, podemos decir la pre-predicación, mis hermanos, de una serie de predicaciones que quiero compartirles a partir del próximo domingo. Se llama así precisamente, mis hermanos, la pieza que te falta para ser bendecido. Por eso puse allí un rompecabezas, mis hermanos. Déjame decirte que a veces somos como rompecabezas. Dios toma los pedazos rotos de nuestras vidas y los va acomodando. Toma los pedazos rotos de nuestras vidas que están desorganizados, que están desordenados, y los organiza Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú y yo vivamos a plenitud en Cristo Jesús. Eso es lo que hace. Toma nuestras vidas tal como somos, tal como estamos, y, mis hermanos, las piezas que faltan las va acomodando y las va organizando. El propósito es que tú y yo vivamos una vida de bendición. Ese es el propósito, mis hermanos, que realmente vivamos una vida de gran bendición. Y una vida de gran bendición, mis hermanos, se logra o comienza con Cristo Jesús. Pero las siguientes predicaciones, mis hermanos, están basadas en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Las bienaventuranzas están escritas allí en Mateo 5, mis hermanos, de los versículos del 4 en adelante. Son 8 bienaventuranzas y las estaremos viendo domingo a domingo. 8 predicaciones, mis hermanos, basadas en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas, mis hermanos, tal como están escritas allí en el Evangelio según San Mateo, en realidad lo que están expresando es el carácter de Cristo. Dice felices, y luego agrega una frase: bienaventurados o felices o dichosos aquellos que. Y eso es lo que estaremos viendo durante las próximas 8 semanas, mis hermanos. Y esas cosas por las cuales uno es bienaventurado, por las cuales uno recibe bendición, son cosas que tú y yo necesitamos entender para nuestras vidas. Y quizás es la pieza que falta para que tú realmente seas bendecido. Quizás es la pieza que falta en tu vida, que necesita ser acomodada, que necesita ser colocada para que tú recibas una gran bendición de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, la serie de predicaciones que vamos a tener a partir del próximo domingo se llama así: la pieza que te falta para ser bendecido. Una aplicación de las bienaventuranzas, una aplicación práctica de las bienaventuranzas para nuestras vidas, mis hermanos. ¿De qué se trata? Veremos esto domingo a domingo, domingo a domingo. Pero el día de hoy, mis hermanos, para hacer la introducción de los próximos domingos, quiero hablar acerca de esto. El título de la predicación es Una vida de bendición comienza con Cristo. Una vida de bendición. Muchas personas buscan ser bendecidos en su vida de diferente manera. Algunos consideran que uno recibe bendición solo por recibir cosas económicas, porque a uno le va bien en lo económico, porque uno recibe bien dinero, y entonces dice: Dios me está bendiciendo. Pero déjame decirte que debemos echar una larga y cuidadosa mirada a la vida. No siempre es así.
No siempre es así. Déjame poner un ejemplo de la Biblia. David, mis hermanos, antes de que fuera coronado rey, antes de que fuera nombrado rey y asumiera el reino, andaba frecuentemente en cuevas. Lo querían matar. Frecuentemente, mis hermanos, se estaba escondiendo. Frecuentemente, mis hermanos, estaba huyendo. Y a pesar de estas cosas, estaba recibiendo bendición en su vida. No necesariamente lo que te quiero decir es que cuando uno recibe dinero es que Dios me ha bendecido. No. A veces el dinero que tú recibes puede no ser para bendición. Entonces, lo que quiero, mis hermanos, en esta mañana es que veamos, echemos una larga y cuidadosa mirada, mis hermanos, a lo que una vida de bendición es y cómo comienza. Y el comienzo, mis hermanos, siempre es con Cristo. Una vida de bendición comienza con Cristo. Déjenme, mis hermanos, leer el pasaje Colosenses 2 del 1 al 7. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, y así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo escribió a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Colosas. Esta ciudad allí tenía una iglesia. Esta iglesia, mis hermanos, era precisamente el apóstol Pablo escribió esta carta, la carta a los colosenses. Y había otra ciudad cercana que se llamaba Laodicea. El apóstol Pablo en realidad escribió dos cartas, una a los colosenses y otra a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Y les pidió que después de que leyeran la carta, de que aprendieran lo que estaba en la carta, la intercambiaran. Es decir, que los de la iglesia de Colosas enviaran la carta a Laodicea y los de la iglesia de Laodicea enviaran la carta a Colosas, a la ciudad, a la iglesia de los colosenses. Desafortunadamente no tenemos la carta, mis hermanos, se ha perdido la carta de Laodicea, no la tenemos, pero sí tenemos esta carta de los colosenses, mis hermanos. Y allí el apóstol Pablo siente una gran preocupación. Dice, por los que conoce y también por los que no conoce. Le dice, tengo una gran lucha por todos ustedes, dice el apóstol Pablo. Una gran lucha por todos ustedes. Y aún dice, por los que están en la Odisea y por los que no han visto mi rostro. Es decir, los que no me conocen o los que no conozco. Aún por eso tengo una gran carga. El apóstol Pablo, mis hermanos, les está exponiendo en este pasaje en particular, mis hermanos, que ellos deben ser capaces de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando en la Biblia, mis hermanos, se habla de un misterio, a veces las personas dicen el misterio de esto, el misterio de otro, que dicen en la Biblia. En realidad, mis hermanos, habla de un misterio, sí, pero no es un misterio oculto que no se pueda saber. En realidad es un misterio que puede ser dado a conocer, que puede ser revelado y que puede saberse acerca de él. El apóstol Pablo está hablando aquí, mis hermanos, entonces en este pasaje dice que él desea que sus corazones sean consolados en amor hasta alcanzar las plenas riquezas del entendimiento, para que puedan conocer la revelación de Dios. Antes no se conocía, pero ahora está disponible. Es un misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado en Cristo Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo. Y agrega, mis hermanos, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Déjame decirte que tú y yo podemos ser bendecidos en nuestras vidas. Podemos tener, como dice el apóstol Pablo, mis hermanos, podemos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Tú y yo podemos entender, podremos saber todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento porque están en Cristo Jesús. Déjame decirte que toda clase de bendición para tu vida, toda clase de bendición comienza con Cristo y solo con Cristo. Solo es en Cristo, mis hermanos, que tú y yo podemos ser bendecidos. Y déjame decirte, quiero responder esta pregunta primero. ¿Cómo puedo vivir una vida de bendición? Y hay dos cosas que uno tiene que hacer primero. Son dos cosas. Primero que uno tiene que hacer es recibir a Cristo como Señor. Eso es lo primero. El apóstol Pablo, mis hermanos, en este pasaje en Colosenses 6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Una vida de bendición solo comienza con Cristo Jesús. Uno no puede ser bendecido realmente en la vida lejos de Cristo. Uno necesita tener a Cristo Jesús. Es decir, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo de la manera en que han recibido a Cristo, es decir, tú y yo lo que tenemos que entender es que debemos recibirlo. ¿Y qué significa recibir a Cristo? Significa responder positivamente al mensaje de Cristo, abrazar el mensaje de Cristo, creer el mensaje de Cristo. Muchas personas pueden entender el mensaje, pueden creer el mensaje, pero si se apartan del mensaje, no lo han recibido bien. No han recibido el mensaje. Una persona puede entender algo, puede comprender algo, pero si se aparta de eso, no, mis hermanos, no ha recibido bien el mensaje de Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, mis hermanos. La verdad es que si tú y yo recibimos de verdad el mensaje de Cristo Jesús, si hacemos que sea el fundamento de nuestra vida, entonces verdaderamente habremos recibido el mensaje de Cristo Jesús. Déjenme decirles, mis hermanos, que recibir correctamente el Evangelio, recibir de manera adecuada el Evangelio de Cristo, es recibir, mis hermanos, al Cristo del Evangelio. Debemos abrazar por fe, mis hermanos, el hecho de que Cristo Jesús vino siendo en forma de Dios, se encarnó, tomó forma humana y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Pero déjame decirte que no es cuestión solo de abrazar una doctrina como está en la Biblia, no solo es abrazar una teología, es participar, mis hermanos, de una nueva creación en Cristo. Eso es recibir el Evangelio de Cristo. El Evangelio, mis hermanos, no solo es la verdad de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y uno no puede recibir verdaderamente bendición en su vida lejos de Cristo. Todo comienza con Cristo y uno tiene que recibir a Cristo Jesús. Quiero llamar su atención a algo, mis hermanos. Los colosenses, dice el apóstol Pablo, que no solo habían recibido a Jesús. La palabra Jesús, mis hermanos, quiere decir Salvador. Eso es lo que quiere decir. Cuando el ángel se apareció a María, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los colosenses no solo no habían recibido a Jesús, no se trata solo de esto. El recibir el Evangelio, mis hermanos, ni siquiera es recibir a Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Es una palabra compuesta, mis hermanos. Jesús significa Salvador, como ya lo comenté. Cristo significa el ungido de Dios. De allí viene la palabra, o Cristo, mis hermanos, es una palabra venida del hebreo Mesías, que significa ungido, enviado. Si juntamos las dos palabras, lo que significa es el Salvador enviado por Dios. Eso es lo que significa Jesucristo.
el Salvador, enviado, ungido por Dios. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. Pero los colosenses no solo habían recibido a Jesucristo, sino, si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, dice que habían recibido al Señor Jesucristo. Habían recibido al Señor Jesucristo. En esta época, mis hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses, muchos estaban tratando de minimizar la autoridad de Jesús, relegándolo a una posición inferior. Déjame decirte que eso sucede también en nuestra época. Para muchas personas, ¿quién es Jesucristo hoy? Muchas personas, mis hermanos, minimizan la persona de Jesús. Minimizan, mis hermanos, quién es Jesucristo. Pero Jesucristo, mis hermanos, de acuerdo con este pasaje, tiene el título más alto y más exaltado y por encima de cualquier otro título que se le puede dar. Si ustedes ven el título, mis hermanos, dice, ustedes de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, lo que está diciendo al Salvador enviado por Dios, pero le antepone la fracción Señor. Está anteponiendo esta fracción. Le da un título alto, mis hermanos, a Jesucristo. Lo que está diciendo, mis hermanos, la palabra Señor, lo que significa es el amo, el dueño, el que controla todo, el que tiene todo bajo su poder. Ese es el título que está recibiendo y que el apóstol Pablo está dando. Ustedes no solo recibieron a Jesús, no solo recibieron a Jesucristo, sino que recibieron al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está poniendo un énfasis en esto. Y déjame decirte, yo quiero que tú pongas profunda atención en esta situación. Jesucristo es más que un personaje de la Biblia. Jesucristo, mis hermanos, es el que tiene todo el poder, toda la autoridad y es el dueño del universo. Y el recibir a Jesús, lo que significa, de acuerdo con la Biblia, mis hermanos, es que tú y yo debemos darle todo el control. Él debe ser el dueño de tu vida, debe ser el amo de tu vida. Eso es lo que significa recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Verdaderamente. La Escritura, mis hermanos, constantemente nos habla acerca de esto, de Jesús, mis hermanos, como Señor. Por ejemplo, en Efesios 3:11, mis hermanos, vemos esto. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otra vez, el apóstol Pablo, mis hermanos, al escribirle a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso, vuelve a decir lo mismo. Hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que está diciendo, Cristo Jesús es nuestro amo. Cristo Jesús es nuestro dueño. La verdad, mis hermanos, recibir el Evangelio no es recibir una doctrina. Recibir el Evangelio no es recibir una teología, no es recibir, mis hermanos, solo una concepción de hechos que pasaron. Recibir el Evangelio, mis hermanos, significa recibir a una persona, a Jesucristo como Señor, como tu dueño, como el amo de tu vida. Eso es lo que significa recibir a Jesús. Eso es lo que significa recibir a Cristo como Señor. En otro ejemplo, mis hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los filipenses y allí, mis hermanos, les dice, para que en el nombre de Jesús, déjame decirte que el nombre, mis hermanos, en esa época era algo muy importante. Porque cuando una persona iba, oiga, vengo en nombre de sutano de tal, decía, o vengo en representación de alguna persona, entonces era como si la persona fuera él. Y entonces dice, en el nombre de Jesús, dice, tiene toda la autoridad, Jesús. El nombre de Jesús, dice, se doble todo lo rodilla de todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué dice esto? Para que no haya ningún lugar que se escape a esta situación. No haya ningún lugar. Si ustedes recuerdan, mis hermanos,
los mandamientos, los 10 mandamientos, como están escritos en Éxodo 20, dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso que te rescató de Egipto. Y dice el primer mandamiento, mis hermanos: no te harás imagen o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te harás imagen de ninguna cosa, de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o por debajo de las aguas de la tierra. Dice: no te harás imagen de nada que se encuentre en algún lugar. Y lo que encontramos en este pasaje es algo similar. Dice: todo, nada puede escapar a esto. Todo mundo tiene que doblar sus rodillas, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Otra vez, el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo, el enviado, el Salvador enviado por Dios, es el dueño, el amo de todo. Recibir a Cristo, mis hermanos, es recibir a Jesús como tu dueño y como tu amo. Si tú no has hecho esto, si tú no has recibido a Cristo como verdaderamente tu dueño, si no has recibido a Jesús como tu amo, déjame decirte que verdaderamente no le has recibido. Tú tienes que recibir a Jesús y darle este lugar en tu vida. Y este es el inicio de toda bendición. Es el inicio de toda bendición. No puede venir bendición de Dios si tú no lo consideras a Él en primer lugar como el dueño de todas las cosas, como el amo y fundamentalmente el dueño de tu vida y el amo de tu vida. No vas a recibir ninguna clase de bendición. Así pues, si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y como tu Salvador, que es capaz de perdonar pecados, yo te invito a que lo hagas, porque es el principio de la más grande bendición que tú puedes recibir en tu vida. Es esto. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, continúa y dice: de la manera que habéis recibido a Cristo, ahora, dice, andad en Él. Y eso es lo siguiente: una vez que uno ha recibido a Cristo como dueño y como amo, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Andar en Cristo. Andar en Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Voy a andar en Jesús, andaré en Él, andaré en Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Ya lo recibí y lo recibí como mi dueño y como mi amo. Ahora voy a andar en Él. Dice la Escritura, mis hermanos: andad en Él, Colosenses 2:6, de este mismo pasaje. De la manera que lo habéis recibido, ahora andad en Él, caminad en Él, andad en Él. Esto es lo que dice, mis hermanos. Si tú has recibido a Cristo, ahora tienes que caminar en Él. Es esto, mis hermanos. Y esta frase, andar en Él, tiene varios matices. Y déjenme tratar de explicarla brevemente, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa andar en Cristo? ¿Qué significa andar en Cristo? Ya lo recibí como mi amo y como mi dueño, pero ahora, ¿qué es lo que significa andar en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, mis hermanos, andar en Cristo significa vivir en perseverancia y firmeza, si lo quieres anotar. Significa vivir en perseverancia y firmeza, mis hermanos. Es decir, el apóstol Pablo está escribiéndole a los colosenses y les dice: ustedes han comenzado una nueva vida en Cristo, han recibido a Cristo. Ahora deben seguir en esta vida manteniendo viva su fe en Él sin desviarse. Esto es lo que significa. Déjame decirte que no basta con la experiencia inicial de recibir a Cristo. No basta. Es muy importante, pero no es suficiente. Hay que vivir en lo sucesivo de acuerdo con el compromiso contraído con Él como Señor y Cristo. Alguien puede decir: sí, yo he recibido a Cristo como mi amo, como mi dueño. Y puede decirlo un día, 2 días, una semana. Pero ¿y el resto de la vida qué va a ser? El resto de la vida, ¿cómo va a vivir? De la misma manera como recibió a Cristo como Señor,
como amo, como dueño de toda su vida. Eso es lo que significa. Y lo que significa es que tú y yo debemos vivir en perseverancia y firmeza en Cristo como Señor. Como Señor. No hacerlo, mis hermanos, no hacer esto sería poner en entredicho la autenticidad de nuestro compromiso inicial. Podría ser esto, que estamos poniendo en entredicho, mis hermanos, nuestro compromiso inicial de haber recibido a Cristo como Señor. La conversión, mis hermanos, solo es el primer paso. El recibir a Cristo es el primer paso. Ahora uno debe andar en Cristo. ¿Cómo? Perseverando en Él, persistiendo en Él, en firmeza en Él, todos los días, mis hermanos. Es un camino que se inicia en Cristo y prosigue en Cristo. Por eso debe haber perseverancia y firmeza. En segundo lugar, andar en Cristo significa tener una conducta consecuente, si lo quieres anotar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa esto, el andar en el Nuevo Testamento, mis hermanos, frecuentemente en los escritos del apóstol Pablo, se refiere a la manera en que una persona se comporta. Se refiere a la manera en que una persona vive, es decir, al estilo de vida. A eso se refiere andar. Cuando uno ve la Biblia, mis hermanos, en las cartas del Nuevo Testamento, cuando uno ve andar, lo que significa es que uno, mis hermanos, esto se está refiriendo a un estilo de vida, a la manera en que uno se comporta y la conducta. ¿Cómo debe andar el creyente? ¿Saben cómo, mis hermanos? Como dice allí Primera de Juan, como dice Primera de Juan 1, 2, 6. El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, el que dice que es seguidor de Cristo, entonces debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debe andar el creyente? Como Él anduvo. ¿En qué clase de conducta y estilo de vida? Como el de Cristo. A semejanza de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Es así, mis hermanos. El creyente debe andar como anduvo Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Es decir, lo que tú y yo debemos hacer, y a eso estamos llamados si hemos recibido a Cristo como Señor, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos vivir con los criterios de Cristo. Debemos confiar en sus palabras y en sus promesas. Debemos obedecer sus mandamientos y conducirnos en la vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que significa. Así debemos vivir, mis hermanos. Tercer lugar, ¿qué significa andar en Cristo? En tercer lugar, significa tener comunión intensa con Cristo. Los colosenses ya habían depositado su fe en Cristo. Y ahora debían vivir en comunión diaria con Él. Y es lo mismo para ti y para mí. Si tú has recibido a Cristo como Señor, entonces una característica de lo que significa andar en Cristo es andar en comunión intensa e íntima con Él. En una comunión intensa con Él, con Cristo Jesús, en una comunión diaria, cuidando la relación con Cristo como el factor principal de nuestra vida. Mis hermanos, este es el aspecto más descuidado del andar con Cristo que muchos creyentes tienen. Es muy descuidado esto. Muchos creyentes están haciendo cosas buenas y está bien. Pero una de las cosas que un creyente no debe descuidar y que es lo realmente fundamental es, mis hermanos, tener una relación íntima e intensa con Cristo Jesús. ¿Les ha pasado, mis hermanos? Uno puede decir, ya tengo un amigo que vive en otro estado de la República, o tengo un amigo al que no he visto en 10 años. ¿Realmente es tu amigo? No es tu amigo, es tu conocido. O alguna vez fue tu amigo, pero ya no lo es. Ya no lo es, ya no es tu amigo. Tienes 10 años de no verlo. Ya no es tu amigo, es tu conocido. Puede ser alguien con el que tuviste mucha familiaridad, pero ya no es tu amigo.
Déjenme decirles, muchos creyentes, mis hermanos, se comportan de la misma manera con Cristo Jesús. Han recibido a Cristo Jesús, pero muchos creyentes, esta es la parte que más negligen, es decir, son negligentes en esta situación, en tener una comunión íntima e intensa con Cristo Jesús. Lo que significa andar con Cristo es tener esta clase de comunión con Cristo, mis hermanos. Esto es lo que significa. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque tú y yo estamos llamados, como vimos el anterior, a tener una conducta consecuente. Somos llamados a andar como el anduvo. ¿No es así? Por eso es tan importante tener una comunión intensa e íntima con Cristo. Porque si quiero andar como Él anduvo, entonces debo tener una comunión íntima con Cristo Jesús. Vivir la vida cristiana, mis hermanos, vivir la vida cristiana solo la ha podido vivir Cristo Jesús. En la carne es imposible vivir como Él anduvo. En nuestras fuerzas es imposible vivir como Cristo. Y saben, mis hermanos, como dice la Biblia, los creyentes no andamos en la carne, sino en Cristo. ¿No es así? No andamos en la carne, sino en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una íntima comunión con Cristo, porque si queremos andar como Él anduvo, debemos acercarnos a Cristo. No podremos vivir, no podremos andar como Él anduvo, mis hermanos, si lo hacemos en nuestra carne o lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Cuanto más cerca estemos de Cristo, cuanto más comunión tengamos con Cristo, cuanto más conscientes seamos de su presencia a nuestro lado, más posibilidades tendremos de vivir como Él vivió. Más posibilidades tendremos de andar como Cristo anduvo. Entonces, somos llamados a esto. Cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué significa andar en Cristo? Significa progreso y avance. Significa esto. Mis hermanos, cuando uno dice salí a caminar, sale uno, mis hermanos, o caminé de aquí a algún lugar, al metro, caminé y sale uno, mis hermanos, con un objetivo para llegar a ese destino. Fui a visitar a tal persona y me fui caminando. Bueno, sale uno a visitar a esa persona y sale uno con una meta, con un objetivo. Y va uno caminando y al ir caminando, mis hermanos, los metros se van acortando. Primero son metros, después son kilómetros. Se van acortando, cada vez se hacen menos hasta que llegamos a nuestra meta final. Y lo que indica la palabra andar, mis hermanos, verdaderamente es avance, es progreso. Eso es lo que significa. Uno anda, mis hermanos, camina y camina uno para adelante, ¿no es así? Solo algunos bailarines, mis hermanos, como Michael Jackson, que hacen el paso lunar, caminan hacia atrás. Pero eso no es de creyentes, no es de cristianos. El andar es para adelante. Y lo que significa andar en Cristo significa progreso y avance. Significa, ¿qué quiere decir? La vida cristiana, mis hermanos, no es una vida de estancamiento. Hay un peligro en estar estancado. Hay un peligro en no crecer, mis hermanos. ¿Cuál es? Quien no avanza en el camino de la fe está en peligro de retroceder. Si algún creyente no avanza en el camino de la fe, es decir, no hay progreso, no hay avance, no hay crecimiento, entonces está en peligro de ir hacia atrás. A veces el progreso es difícil. A veces el avance es difícil, nos cansamos, perdemos motivación, nos volvemos apáticos. Pero déjame decirte, hay una gran bendición en seguir adelante. Siempre hay nuevas verdades que sondear, nuevas virtudes que adquirir, hay nuevos retos que afrontar, nuevas aspiraciones que alcanzar, nuevas dimensiones de la persona de Cristo que descubrir. Y mientras estemos en esta vida, mis hermanos, nunca podremos decir que hemos alcanzado la meta. Por lo tanto, tú y yo siempre debemos seguir adelante, proseguir hacia ella, nunca conformarnos con lo que ya hemos vivido, porque Cristo quiere bendecirnos aún más y mostrarnos mucho más. Por eso, mis hermanos, significa
Andar en Cristo significa estas 4 cosas. Déjame resumírtelas rápidamente. Significa perseverancia y firmeza. Segundo, significa una conducta consecuente. Tercero, comunión intensa. Y por último, progreso y avance. Eso es lo que significa andar en Cristo Jesús. Ahora, déjenme hacer un breve paréntesis, mis hermanos, muy breve, muy breve. Dice el versículo que estamos examinando de Colosenses 2:6. ¿Pueden leerlo, mis hermanos? ¿Podemos leerlo? De allí de su boletín. Colosenses 2:6. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Lo que está diciendo, así como recibiste a Jesús, así debes andar en él. Muy breve, ¿cómo recibimos a Jesús? ¿Cómo recibimos a Jesús? Hay 2 cosas que hay que considerar. En primer lugar, y ya lo comenté hace un momento, recibimos a Jesús como dueño. Recibimos a Jesús como amo. El pasaje, mis hermanos, dice, de la manera como recibiste al Señor Jesucristo, de la manera como recibiste al Señor Jesucristo, es decir, como dueño. Si así lo recibiste como dueño, así debes seguir caminando. Debes seguir caminando con Cristo como el dueño de tu vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se recibe al Señor Jesús? Por fe. Por fe. Es por depositar la confianza en Él. ¿Cómo se recibe a Jesús? Es por fe. Sí, lo recibe uno como dueño, pero por fe. Y déjame decirte que la manera de andar en Cristo también es por fe. Son 2 aspectos que tú y yo tenemos que considerar. Primero, si he recibido a Cristo, de la misma manera que lo recibí, ahora debo andar en Él. ¿Cómo? Como mi Señor y en confianza todos los días de mi vida, depositando mi fe en Él. Esa es la manera de andar en Jesús. De estas 2 maneras recibimos a Jesús. Exactamente de la misma manera, mis hermanos, debemos andar en Cristo Jesús, como Señor y por fe. Así, mis hermanos. Ahora bien, déjenme decirles lo siguiente, mis hermanos. Deben pasar al segundo punto importante de esta predicación. ¿Cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? Se ha quedado claro que la bendición comienza por recibir a Jesús. Y ahora que he recibido a Jesús, debo andar en Cristo. Bueno, ¿cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? El apóstol Pablo, mis hermanos, emplea 4 palabras o 4 situaciones que es importante considerar. La primera de ellas, mis hermanos, es ¿cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? Es esta: colocaré las raíces de mi vida en Cristo. Esa es la manera de andar en Cristo para recibir bendición. Colocaré las raíces de mi vida para andar en Cristo Jesús. No es posible, mis hermanos, estar firme en la fe sin avanzar y crecer. Y la verdad, mis hermanos, esta primera frase emplea un símil, una similitud, un ejemplo agrícola. Emplea un ejemplo, mis hermanos, del campo. A fin de que un árbol se mantenga firme y no caiga ante los vientos y las tempestades, es necesario que tenga buenas raíces. ¿No es así? Déjenme decirles que hay un árbol en la India, mis hermanos. Cuando se planta este árbol, es un árbol, mis hermanos, pequeño. Y normalmente durante unos 5 o 6 años el árbol no crece. Es pequeño. Es muy pequeño. Pero al llegar al 6.º año de vida del árbol, el árbol comienza a crecer. Y crece muchísimo, mis hermanos. Se alcanza a tener o llega a tener una altura de 30 metros en tan solo un año. En tan solo un año llega a poder crecer 30 metros de altura. ¿Qué pasó durante los otros 5 años anteriores? Lo que hizo el árbol sí estaba creciendo, pero estaba creciendo sus raíces. Estaba creciendo sus raíces que se metían profundamente en la tierra. ¿Para qué? Para que en el 6.º año, que es el crecimiento externo, esas raíces pudieran sostener ese árbol que creció 30 metros.
Así debe ser contigo y conmigo. Muchas veces estamos afanados solo con los aspectos externos. Solo estamos a veces poniéndole atención con bastante frecuencia a los aspectos externos de nuestra vida. Y nos olvidamos de los aspectos internos que dan el verdadero crecimiento. Que es el pasaje, mis hermanos, es que debemos estar arraigados en Cristo, arraigados en Él, mis hermanos. Para que un árbol se mantenga firme y no caiga ante los vientos y tempestades, es necesario que tenga buenas raíces. Y lo mismo para ti y para mí. Llegarán tiempos a nuestras vidas en que haya dificultades. Llegará tiempos a nuestras vidas en que encontremos contratiempos, en que los vientos de la dificultad, las tempestades, lleguen a nosotros. ¿Y cómo podemos permanecer firmes? Con buenas raíces. ¿Dónde? Arraigados en Cristo, arraigados en Él. Entonces, una de las maneras para poder recibir bendición de Cristo, mis hermanos, es que tú y yo debemos hacer crecer, colocar nuestras raíces en Cristo Jesús, las raíces de nuestra vida. Podremos soportar los vientos de las dificultades, las tempestades de los problemas, de las situaciones difíciles, si nuestras raíces están en Cristo Jesús. Así como la firmeza de un árbol depende de la fuerza y del agarre de sus raíces, así también, mis hermanos, la solidez y la firmeza en la vida depende de que uno haya puesto sus raíces en Cristo Jesús. Si las raíces son sanas, los árboles crecen robustos. Si tú colocas tus raíces en Cristo y son sanas, tú tendrás una vida fortalecida en Cristo Jesús y una vida robusta. ¿De dónde viene la vitalidad de las plantas? ¿De dónde viene la vida de las plantas? La vitalidad de ellas. La vitalidad de ellas, mis hermanos, depende de las raíces que tengan y de que allí puedan captar nutrimentos para sostén de su vida, de las propias plantas. Los árboles, mis hermanos, se nutren de las raíces y pueden llegar a tener, mis hermanos, la nutrición que alimenta la vida de todo un árbol. Hay árboles gigantes, mis hermanos, en el estado de California, en Estados Unidos. Son secuoyas, que han vivido estas secuoyas, mis hermanos, 700 años, 800 años tienen de vida estos árboles. Pero son árboles gigantescos que pueden llegar a medir hasta 50 metros o 60 o 70 metros de alto y pueden llegar a tener, mis hermanos, un ancho, estos árboles, hasta de 20 metros. He visto algunas ilustraciones, mis hermanos, donde pasan algunos caminos y para no tirar el árbol han hecho un túnel a la mitad del árbol para que puedan pasar los automóviles por allí. ¿De dónde viene el tamaño de estos árboles? ¿De dónde viene su vitalidad, su robustez, su firmeza? De las raíces precisamente. Y eso puede venir a tu vida. Y es una gran bendición tener esto, mis hermanos. Es una gran bendición tener estabilidad, solidez en la vida. Y eso depende de la calidad de las raíces. El secreto de la vitalidad del creyente, mis hermanos, de los creyentes, no está en la manifestación externa, sino en la autenticidad de una relación en Cristo Jesús. De una relación auténtica en Cristo, poniendo las raíces de la vida en Cristo Jesús. Hay muchas personas que quieren ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo puede ser una persona instrumentos en las manos de Dios? Déjame decirte, cuando un árbol tiene buenas raíces, sanas raíces, ese árbol va a fructificar y da frutos. Frutos de diferente índole, de acuerdo a la clase del árbol. De la misma manera, el creyente, mis hermanos, que está deseoso de dar fruto en su vida, de fructificar y ser de bendición para otras personas, debe colocar sus raíces en Cristo Jesús. Muchos cristianos no llegan a fructificar en su vida porque no han colocado sus raíces donde deben estar colocadas, sino en Cristo Jesús. Así pues, mis hermanos, ¿cómo puede uno recibir? ¿Cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? Lo primero es, voy a colocar las raíces de mi vida en Cristo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición?
colocaré el cimiento de mi vida en Cristo. Colocaré el cimiento de mi vida en Cristo. Una vez que uno echa raíces, mis hermanos, el árbol puede crecer. Y lo mismo, una vez que uno coloca cimientos, puede levantarse, puede sobreedificar la casa. Es así, mis hermanos. Y el apóstol Pablo pasa de un ejemplo de la agricultura, pasa a un ejemplo de construcción. Dice el apóstol Pablo, si ustedes lo ven, dice, y sobreedificados en él, Colosenses 2:7. 2:7. Pero quiero que noten algo bien en este versículo, mis hermanos. Pablo no dice que debemos sobreedificarnos sobre Cristo. No está diciendo eso. No está diciendo que debemos sobreedificar sobre Cristo, sino en Cristo, en Él. Y quiero explicar esto, mis hermanos. Cristo no solo es el fundamento y la piedra angular de nuestra edificación. Por ejemplo, mis hermanos, cuando en la antigüedad se hacían arcos, había una piedra que normalmente se colocaba en el centro, que era la que estaba soportando toda la presión del arco. Era un arco que se sostenía, si tenía columnas, pero para que el arco se pudiera sostener necesitaba una piedra incrustada que hacía presión para que todo el arco se pudiera sostener. Cuando habla de esto la Biblia dice que Jesús es la piedra angular sobre la cual está sostenido todo. Eso es lo que dice la Biblia. Mis hermanos, Cristo no solo es el fundamento y la piedra angular de nuestra edificación, sino también Cristo Jesús es el modelo que tú y yo tenemos que seguir. Jesús es el arquitecto de nuestras vidas y es el principal constructor. No es cuestión solamente de concederle un lugar fundacional a Cristo y luego seguir edificando nuestras vidas a nuestro antojo. No se trata de esto. Por ejemplo, mis hermanos, si yo quiero construir una casa, puedo encargarle a un arquitecto, no sé cómo construirla, y puedo encargarle al arquitecto, oye, quiero construir una casa. Ah, muy bien, mira, entonces el arquitecto me dice, bueno, oye, mira, hay que poner estos cimientos, se ponen los cimientos, y ahora sí hay que levantar los muros sobre estos cimientos. Pero decido después decirle al arquitecto, oye, ya no te necesito. Y a pesar de que me ha dejado los planos, yo voy a construir como yo quiera. Puede suceder que alguna persona pudiera hacer esto, mis hermanos, tenga ya unos cimientos, pero luego la persona decide construir como él quiere. ¿Saben lo que va a suceder? Ni se verá estético, ni será bonito y tiene peligro de caerse la casa. Es lo mismo para el creyente, mis hermanos. Uno como creyente tiene como fundamento a Cristo, como piedra de soporte a Cristo. Pero no solo se trata de tener como cimiento a Cristo, sino se trata de crecer en Él, en Cristo Jesús. Y es de acuerdo a las instrucciones de Jesús, no son las tuyas y las mías. No se trata de que yo voy a crecer a mi antojo o a la manera en que yo digo, mis hermanos, sino se trata de que uno crezca en Cristo Jesús, edificando, mis hermanos, de acuerdo con lo que Jesús ha dicho. Hay algo que tú y yo debemos aprender. Es que Jesús debe ser el todo en todo. Jesús debe llenarlo todo en nuestras vidas. Y muchos creyentes, mis hermanos, están tratando de hacer crecer sus propias vidas fuera de Cristo. Han puesto un fundamento en Cristo, pero no siguen creciendo en Él. Esta es la idea del apóstol Pablo. Edificarnos, pues, mis hermanos, sobre edificarnos, es crecer en Cristo, es seguir su ejemplo, es andar en sus caminos, es obedecer sus instrucciones para finalmente llegar a ser semejantes en Él. Señor Jesús, mis hermanos, es el prototipo, el diseño y el modelo y la meta de nuestra edificación. Los arquitectos, mis hermanos, cuando entregan un proyecto, además de entregar los planos, normalmente entregan una maqueta. Y en la maqueta uno puede ver, mis hermanos, se orienta uno mejor con una maqueta en lugar de tener un plano. Y uno ve, mira, aquí va a estar este cuarto, aquí va a estar la cocina, aquí va a estar este patio, aquí va a estar el dormitorio. Y uno se da idea de todo. Y es un modelo a seguir de lo que está en los planos, ¿no es así? Es un modelo a seguir de lo que ya se delineó en una hoja, en un plano, y así va a quedar.
Déjame decirte que tú y yo tenemos un modelo, y el modelo de nuestras vidas es Cristo Jesús. Y hacia Él debemos dirigirnos, hacia Él debemos ir, y Él es nuestro ejemplo, mis hermanos. Esto es lo que tú y yo debemos considerar. La verdad, mis hermanos, nuestra edificación es en Él, en Cristo. Nuestro modelo, nuestro prototipo, el que nos da las instrucciones, es en Él, en Cristo, mis hermanos. Así pues, lo que tú y yo debemos entender es que nuestra vida, mis hermanos, debe ser una vida de experiencia continua, de desarrollo y maduración en Cristo. Quien se estanca en el camino queda como un niño. Quien se estanca en el camino y no crece en Cristo, mis hermanos, no avanza, sino puede retroceder. El edificio de nuestras vidas debe crecer día tras día. El edificio de nuestras vidas debe crecer semana a semana, hasta que lleguemos a ser una morada digna del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es cuestión solo de acumular conocimiento bíblico, sino sobre todo de parecernos más y más a Cristo. ¿Saben? El objetivo de la vida cristiana, mis hermanos, no es aprobar exámenes de teología o saber o demostrar cuánta Biblia sabemos. La meta es ser más semejantes a Él. Esa es la meta. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? Colocaré la fortaleza de mi vida en Cristo. Colocaré la fortaleza de mi vida en Cristo. Mis hermanos, dice la Escritura, Colosenses 2:7, mis hermanos, que dice, confirmados en la fe. Está empleando, primero ha dicho, mis hermanos, la manera de andar en Cristo, arraigado en Él, sobreedificado en Él, y luego dice, mis hermanos, confirmados en la fe. Lo está diciendo aquí, mis hermanos. La manera en que tú y yo podemos tener fortaleza en nuestras vidas, la manera en que tú y yo podemos ser fortalecidos en nuestras vidas es ir a la palabra de Dios. El pasaje está diciendo que debemos ser confirmados en la fe. ¿Cómo podemos ser confirmados en la fe? En otras palabras, ¿cómo puedo tener fortaleza en mi vida, en lo que ya he creído? ¿Cómo puedo tener fortaleza para la vida? Lo que tú y yo debemos ir, mis hermanos, es a la palabra de Dios. La verdad es que ningún árbol crece sano y fuerte si un agricultor, mis hermanos, lo está trasplantando cada 2 o 3 días. Es decir, si un agricultor, mis hermanos, toma el árbol, lo ha sembrado en un terreno y luego a los 2, 3 días lo cambia de terreno y lo vuelve a sembrar. Y luego a los 2, 3 días lo cambia y lo vuelve a sembrar en otro terreno. Y otra vez así. Ese árbol, ¿saben qué va a pasar? Nunca va a crecer. Lo mismo sucede con un creyente. Lo mismo sucede con un creyente. Con un creyente, mis hermanos, un cristiano, debe estar confirmado en lo que ya recibió, en Cristo. No se trata, mis hermanos, de aprender nuevas cosas. No se trata de aprender, mis hermanos, nuevos paradigmas teológicos. No se trata de esto. Se trata de profundizar más en lo que uno ya ha recibido. Se trata de profundizar más, mis hermanos, en eso que ya uno ha recibido. Por eso, como creyentes, mis hermanos, debemos tú y yo estar dispuestos a aprender y a ser enseñados de la palabra de Dios, para que puedan ser confirmadas nuestras vidas, es decir, puedan ser fortalecidas. El verdadero crecimiento espiritual tiene mucho más que ver con nuestra profundización en lo que ya hemos recibido que con la adquisición de nuevos conocimientos. Se trata de profundizar más en lo que ya uno recibió, mis hermanos. Debemos ser consolidados en aquella fe en la que hemos sido instruidos. Por eso es que dice confirmados en la fe.
Por eso es que dice el pasaje así. Ya recibiste de la fe, pues ahora profundiza en esa misma fe. Debemos hacer esto, mis hermanos. ¿Saben? Ahora con lo del socavón, ahora allí ¿qué pasó? En el camino expreso, la carretera expresa allí, mis hermanos, a las afueras de Cuernavaca, que se cayó. Había empresas que estaban encargadas de la construcción, pero había otras empresas que estaban encargadas de darle garantía de firmeza y solidez y validez a esa construcción. Es decir, alguien se encargaba de construirlo y otra empresa, mis hermanos, tenía que verificar que si lo que habían construido estaba bien construido, estaba sólido, estaba firme y entonces darle validez. Sí, lo que construyó la otra empresa es válido, está perfecto. Sabemos, mis hermanos, que no fue así. No se construyó bien y también los que se estaban encargados de revisar, mis hermanos, tampoco validaron bien, mis hermanos, no revisaron bien acerca de esto. ¿Saben? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Nosotros, mis hermanos, no solo debemos ir creciendo, sobreedificados en Él, es decir, en Cristo, no solo debemos ir creciendo hasta adquirir el tan pleno tamaño previsto por el arquitecto. Es decir, cuando se construye un edificio, no solo se construye, mira, construí alto, no, sino uno debe verificar, mis hermanos, que esa construcción que ya creció alto tiene toda la garantía de firmeza y solidez para soportar todo el peso. Es en vano que tú y yo podamos, si pudiéramos hacerlo, levantar un imponente rascacielos si no tiene las propiedades estructurales para mantenerse en pie. Si lo trasladamos esto a nuestra vida, mis hermanos, a la vida del creyente, además de crecer en Cristo, necesitamos confirmarnos o consolidarnos en nuestra fe en Él. Y esto debe ser diariamente. Diariamente, mis hermanos, debemos hacer esto. Necesitamos confirmarnos en la fe para poder tener estabilidad, solidez, fortaleza y robustez. Y para ello, mis hermanos, debemos ir a la palabra de Dios. Finalmente, ¿cómo puedo andar en Cristo para recibir bendición? Colocaré la gratitud de mi vida en Cristo. Colocaré la gratitud de mi vida en Cristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, dice al final, abundando en acciones de gracias. Es de notar, mis hermanos, que estos tiempos están en presente. Si uno quiere entender bien la palabra de Dios, mis hermanos, debe hacer caso a los verbos y a los tiempos en los que está escrito. Pasado, presente, presente continuo, futuro. Uno debe hacer esto. Si uno quiere entender perfectamente bien la Biblia, debe hacer caso a los verbos, porque denotan acción, pero también, mis hermanos, denotan el tiempo en el que está construido. Y estos verbos, mis hermanos, están en un presente continuo. Lo que está diciendo, abundando en acciones de gracias, no solo es hoy, sino debes hacerlo hoy y todos los días. Debes hacerlo hoy y continuamente. Eso es lo que está diciendo el pasaje, abundando en acciones continuas de gracias, dice el apóstol Pablo. Esta es la cuarta característica mencionada por Pablo en cuanto a andar por Cristo, mis hermanos. Debemos entender perfectamente bien. Si queremos andar en Cristo, mis hermanos, si queremos andar firmemente en Cristo y no desviarnos, es, mis hermanos, necesario que tú y yo cuidemos nuestra relación con Él, como ya comenté. Debemos asegurarnos de que nuestra vida se está edificando y transformando con respecto al molde que recibimos de Cristo. Y debemos también ver que nuestra fe se está consolidando. Es decir, necesitamos raíces fuertes, sólidas, necesitamos una edificación constante y una construcción sólida. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que además de todo esto que ya vimos, mis hermanos, debemos asegurar que nuestro corazón esté rebosando de gratitud. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi andar en Cristo? Déjame decirte por qué.
el apóstol Pablo pone esto? Porque una gratitud rebosante, que es a lo que se refiere en el original el pasaje, abundando en gratitud, es decir, está dando la idea de que cuando uno llena un vaso, un recipiente, lo llena con un líquido y llega al tope, finalmente va a rebosar, se va a caer. Y esa es la idea del apóstol Pablo, dice, abundando en acciones gracias, rebosando, que se caigan las acciones de gracias. Y lo que está diciendo, mis hermanos, es que una gratitud rebosante es la característica cristiana que completa el ciclo de la fe. Una gratitud rebosante completa el ciclo de la fe. Dice, al creer en Cristo, echamos nuestras raíces en Él. ¿No es así? Y luego, a partir de ese momento, crecemos en santidad. Nos vamos transformando a la imagen de Cristo y vamos manifestando las diversas bendiciones de su carácter. Entre ellas, un corazón agradecido. En otras palabras, mis hermanos, la acción de gracias es el fruto que demuestra que las raíces son sanas. ¿Cómo puede uno demostrar en un árbol, mis hermanos, que las raíces son sanas? Es por el fruto. Cuando uno tiene un árbol, mis hermanos, y saca un fruto de allí, puede uno tener dos tipos de frutos. Frutos que no sirven, frutos, mis hermanos, que son insípidos, frutos que están secos en sí, que no son jugosos, no son apetitosos al paladar, pero puede uno tener otra clase de fruto. Puede tener un fruto apetitoso, verdaderamente sabroso, que cuando uno lo ve se le antoja. ¿Qué indica eso, mis hermanos? Lo que está indicando es el tipo de raíz de ese árbol. Eso es lo que está indicando. Y una vida rebosante de gratitud, lo que indica, lo que sugiere, mis hermanos, es que las raíces de esa persona son sanas. Así pues, mis hermanos, la verdad es que la gratitud indica que las raíces, lo que tú has hecho crecer, lo que tú has colocado de tu raíz en Cristo y se has edificado en Cristo y te has consolidado en Cristo, lo que indica es que esas raíces, de ese fruto, ese rebosante, esa gratitud que rebosa en tu vida, lo que está indicando es que las raíces de tu vida están bien colocadas y son sanas. Así pues, mis hermanos, el andar en Cristo involucra colocar la gratitud de nuestra vida en Cristo diariamente, constantemente, por grandes cosas y pequeñas cosas. Darle las gracias a Dios por todo y en todo. Porque cuando tú haces esto, estás demostrando verdadera fe. No estás viendo más allá de la circunstancia. A pesar de que tengas una circunstancia difícil, a pesar de que tengas una circunstancia complicada, cuando estás dispuesto a rebosar en gratitud, en acciones de gracias a Dios, lo que está diciendo es que tú tienes fe de que no importando la circunstancia, tu vida está colocada en Cristo Jesús y estás andando en Él. Eso es lo que está diciendo. Estás viendo más allá de las circunstancias de tu vida, sabiendo que Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre esas situaciones en ti y sobre toda circunstancia. Por eso, mis hermanos, rebosar en gratitud por todas las cosas en Cristo cierra el ciclo de la fe. Tú comenzaste en fe, recibiendo a Cristo, pero cuando estás dispuesto a darle las gracias a Dios en Cristo por todas las cosas, en toda circunstancia, lo que quiere decir es que estás andando en fe en Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Si tú haces estas cuatro cosas, que yo te he comentado hoy aquí en esta mañana, déjame decirte que vas a recibir una vida, estarás viviendo una vida de bendición en Cristo Jesús. Una vida de bendición en Cristo comienza, mis hermanos, en Cristo, recibiendo a Cristo. Y después continúa andando en Cristo. Pero tú no vas a recibir bendición en tu vida si no andas en Cristo. ¿Has recibido a Cristo? Está bien. Pero ahora tienes que andar en Cristo de la misma manera que lo recibiste. ¿Cómo?
Si lo recibiste como Señor y en fe, así debes ahora andar en Cristo, como Señor, todos los días de tu vida y andando en fe todos los días de tu vida. Si tú haces esto, déjame decirte, te aseguro que vas a recibir grande bendición. Lo que te pregunto es si vas a tomar la decisión hoy, si vas a tomar esta decisión de andar en Cristo así, como Señor y en fe, todos los días de tu vida. ¿Lo harás? ¿Lo harás así? Yo espero que sí. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu fidelidad. Gracias, Señor. Padre Celestial, gracias porque tú tomas los pedazos rotos de nuestras vidas y los vas acomodando de tal manera, mi Señor, para que podamos vivir vidas plenas en Cristo Jesús. Gracias porque tú haces esto por pura misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien llamarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pero Padre Celestial, tu llamamiento en tu palabra es muy claro. De la manera que hemos recibido a Cristo, de esa misma manera ahora debemos andar en Él. Señor, concédenos a mis hermanos y a mí que podamos andar en Cristo todos los días de nuestras vidas. Si recibimos a Cristo Jesús como Señor, como el dueño y como el amo de nuestras vidas, concédenos que podamos andar en Cristo así todos los días de nuestras vidas, tomándolo como dueño, como amo, el que tiene todo el control. Y si hemos recibido a Cristo en fe, permite también, Señor, que podamos andar en fe todos los días de nuestras vidas, depositando nuestra confianza continuamente en Él. Concédenos, Señor, que las raíces de nuestras vidas estén en Cristo, que nuestra vida vaya creciendo en Cristo y que cada día vaya adquiriendo más firmeza y nuestra vida se vaya consolidando cada vez más. Y finalmente, concédenos, mi Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos un corazón rebosante de gratitud para Cristo Jesús. Porque cuando damos las gracias a Cristo, no importa la circunstancia de nuestras vidas, Señor, estamos demostrando que tenemos fe en Cristo Jesús y fe en ti, Señor, en toda situación. Concédenos, Señor, andar en Cristo, vivir en Cristo, crecer en Cristo, tener firmeza en Cristo Jesús. Te lo pedimos, mi Señor. Te lo pido para mis hermanos y también para mí mismo. Ayúdanos en ello, mi Señor, a andar en Cristo Jesús. Por favor, Señor, por favor. Y venos enseñando a lo largo de estas semanas, de los siguientes domingos, Señor, cómo podemos recibir tu bendición a nuestras vidas por andar en Cristo más cerca de Él. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. A ti la honra y la gloria. Amén.